¿Cómo están, queridos hermanos? En este día martes 23 de abril, ya son las 9 de la noche, estamos listos con nuestros hermanos para comenzar nuestro estudio bíblico de los días martes. Estamos en el tema eh, que habla acerca del panorama del Antiguo Testamento, panorama bíblico del Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar. Saludamos también a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de esta grabación. Un abrazo grande para ustedes. Cuéntenos de dónde nos ven y vamos a estar orando por ustedes. Nuestro hermano Iván nos va a dirigir en esta oración de inicio. Dios te bendiga, querido Iván. Bendiciones para ti. Amén, amén. Padre Celestial, en esta noche te pedimos, Señor Jesús, que nos guíes, Señor, en este estudio, Padre Dios mío. Te pedimos, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos que estamos en esta hora para poder aprender de tu palabra, Señor. Te Amén. pedimos, Señor, que nos ilumines, Padre Celestial, que nos hagas entender lo que tú quieres que entendamos, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, a poner en práctica lo que vamos a estudiar esta noche, Padre Celestial. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por el pastor, Dios mío, ilumina su vida, ilumina la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querido Iván. Dios te bendiga. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio bíblico. Estamos en el panorama, un contexto general del Antiguo Testamento. Estamos hoy día, hicimos una introducción al Antiguo Testamento, una introducción al Pentateuco, ¿se recuerdan? Hemos ya estudiado el libro de Génesis, Éxodo, y hoy día nos corresponde Levítico, ¿ok? Este tercer libro. Así que vamos a iniciar nuestra clase de hoy del panorama del Antiguo Testamento y vamos a entrar directamente al libro de Levítico. Recuerden mantener sus micrófonos ahí en silencio y si tienen alguna consulta, alguna duda en relación a este tema, por favor ahí también lo pueden hacer, ¿ok? Muy bien, vamos a ir al estudio de este libro. ¿Cómo estuvo en lectura? Hay una pregunta para ustedes. No me respondan con el micrófono, pero yo veo ahí algunos deditos para arriba, algunas caras sonrientes, otros con así como buscando la pelusa ahí que está volando. Ok, lo importante es que lean, ok, lean el texto, no partan como el caballo inglés, ok. Tienen que ser ahí bien rigurosos en la lectura. Tiene que crearse este hábito, ¿verdad? Una vez que ustedes lo crean, después van a querer leer más y más y más. Probablemente les va a suceder que al momento de leer las primeras lecturas, ¿verdad? O si están escuchándolo con audio, probablemente les va a costar concentrarse en un principio, ¿verdad? Como que van a leer y ustedes van a sentir que avanzan con la lectura y probablemente puede ser que si son sus primeras experiencias en lecturas, tal vez dicen, hoy no estoy entendiendo nada, pero tienen que seguir creando ese hábito hasta que su mente se acostumbre y luego cada vez van a leer más rápido y van a también a poder extraer mayor información en una lectura un poquito más veloz, ¿ok? Así que con ánimo, ¿verdad? No compita con nadie, usted hágalo a su tiempo, porque lo importante es crear este hábito de la lectura de la Biblia. Otro hábito que también debemos crear es la oración. Dos hábitos importantes. La palabra hábito viene de habitual, ¿ok? Así que debe ser algo constante. Bien, vámonos entonces al libro de Levítico, ¿verdad? Tenga ahí a mano su Biblia, su cuaderno, vamos tomando nota. Y partimos entonces, Levítico. Levítico corresponde al, ¿qué número estaría dentro de la Biblia? Al tercer libro, ¿verdad? A pesar de que tenemos un libro al principio que es mucho más antiguo que el Pentateuco, ¿verdad? Que es el libro de Job, muy bien. El libro de Job sería el libro más antiguo, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos decir que Levítico sería el cuarto libro en cuanto al periodo en que se escribe. Pero en realidad, en el orden cronológico, en el orden que la Biblia lo establece, podemos decir que Levítico corresponde al tercer libro del Pentateuco o también de la Torá, ¿verdad? La Torá dijimos que es el nombre Pentateuco, ¿verdad? Estos primeros 5 libros de la ley. En este caso, en la Biblia hebrea. Ahora, su nombre, el nombre de Levítico en la Torá no es Levítico, ¿verdad? No es Levítico, ¿verdad? Sino que tiene otro nombre. El nombre es Baikra. Disculpen, hay un ruido fuerte, pero no se asusten, ¿ok? Es el nombre Baikra, ¿verdad? Ahí después lo vamos a mostrar. Baikra significa con B corta y con K, ¿verdad? Ese es el nombre original en el hebreo, ¿verdad? Y esta palabra Baikra significa
y él llamó, así. Esto significa levítico, ¿verdad? En este caso, en el idioma original. ¿Ok? Ya se lo explico, ¿verdad? Baikra, y él llamó. Y este nombre, Baikra, en el hebreo, va directamente relacionado a la primera palabra que aparece en el texto hebreo. Voy a proyectar acá, vamos a poner aquí para que ustedes lo puedan ver. Dice acá, llamó Jehová. Así parte Levítico capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo parte? Llamó Jehová, Baikra, ¿verdad? Ahí está la palabra, ¿ok? Llamó Jehová, ¿a quién? A Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, bueno, no vamos a leer todo, no se preocupe, pero lo que les quiero decir es que esta palabra que hoy día nosotros tenemos, que es traducida por Levítico, tiene un origen en una palabra hebrea que es Baikra, ¿verdad? Incluso lo que ustedes ven acá escrito no es la forma hebrea de escribir, porque las letras hebreas, ustedes recuerden que tienen otras formas, ¿verdad? Es otro tipo de escritura. Por lo tanto, esta es una forma para que nosotros lo podamos vocalizar, ¿verdad? Pronunciar. Ok, entonces este nombre que nosotros vemos acá viene justamente de acá. ¿Qué significa entonces Baikra? Llamó, ¿verdad? Él llamó. En este caso, él es Dios, ¿no? Y por eso acá se traduce como llamó Jehová, ¿ok? Aunque en realidad va más relacionado con la palabra llamó. Pero entendemos que el que llama es Dios, ¿ok? Baikra. Perfecto. Entonces, recordemos que varios libros del Antiguo Testamento derivan su nombre de esta misma forma, ¿verdad? O sea, la primera palabra, la primera frase que aparece en el libro es el nombre que se le va a dar a ese libro. A ver, ustedes me pueden recordar un ejemplo que hemos visto, creo, lo vimos hace poquito, hace 2 clases atrás probablemente. ¿Cuál libro será? De Génesis. 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 Génesis, Génesis, exactamente, Génesis. Génesis, ahora, tenemos que entender que estamos hablando del idioma hebreo, ¿ok? No del griego, eso fue posterior. Entonces, en el hebreo, Génesis comienza con Berechit, ¿verdad? Berechit bara Elohim. Entonces, la palabra Berechit es la primera palabra que aparece en el libro y es el nombre que se le da a este libro en el hebreo, que luego, ¿verdad? Con las traducciones al griego quedó en Génesis, ¿verdad? Que significa en el principio, ¿verdad? O el principio, el origen, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que recordar que hay varios libros que les pasa esto mismo. Incluso Éxodo. Éxodo, nosotros en el griego decimos que significa, ¿se recuerdan el significado de Éxodo? Salida, ¿verdad? Hablábamos de ese significado, pero en el idioma original significa en realidad los nombres de, ¿verdad? Estos son los nombres, ¿verdad? Que es lo que significaba la palabra Éxodo. Y ahí comienza justamente el texto de la misma manera. Ahora, el nombre Levítico se emplea en la Septuaginta, que es la Biblia, la traducción del hebreo al griego. ¿Se recuerdan ustedes esa historia, no? Entonces, de acá, la palabra que teníamos al principio, ¿verdad? Esta que está Baikra, que está ahí subrayada, esta palabra luego se toma en la Septuaginta y se le pone, se deriva, ¿verdad? De la palabra levítico de leuticón, ¿verdad? Con K. No, eso no es necesario que lo memorice, pero para que sepan de dónde viene esta palabra levítico, ¿ok? ¿Qué significa la palabra levítico leuticón? Significa asuntos de los levitas, ¿ok? Instrucciones para los levitas. Hay varias traducciones, pero en general es algo relacionado con los levitas, levíticos, ¿ok? Por ahí va un poco ese asunto. Y entendemos también que la palabra levita viene de Leví, que era una de las tribus, ¿ok? Que más adelante podemos entrar ahí en ese detalle. Ahora, continuamos con esto. Recordemos que en el libro de Éxodo, Dios le entrega a Moisés una serie de mandamientos, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Había mandamientos que eran morales, había mandamientos que eran ceremoniales, habían mandamientos que eran civiles, y todo esto era aplicativo ¿a quiénes? Al pueblo hebreo. Era una ley expresa para el pueblo de Israel, hebreo, como ustedes lo quieran llamar. Luego les ordena,
¿verdad? En este mismo libro, en el Éxodo, les ordena que construyan, ¿qué cosa? Un tabernáculo. ¿Qué es lo que era un tabernáculo? Era una tienda, ¿verdad? Era una especie de templo, pero que era de un material más ligero, ¿verdad? Porque hoy día entendemos que existieron templos en la antigüedad que eran sólidos, pero el tabernáculo era un símbolo, ¿verdad?, de un lugar santo, un templo para nosotros, pero era una tienda en realidad, ¿ok? Y junto con el tabernáculo, junto con la ordenanza de construir un tabernáculo, primero se les da la orden de que deben también fabricar muebles, ¿verdad? Y un sinfín de cosas que son ornamentales, ¿verdad? Decorativas para ese lugar santo. Ahora, el tabernáculo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía el tabernáculo, verdad? Era que Dios habite en ese lugar, ¿verdad? Ese era el propósito. Debía existir un lugar donde pudiera habitar Dios. Ahora, usted está diciendo, pero si Dios está en todas partes, ¿verdad? Claro que sí. Y no piense que en aquel tiempo no, ¿verdad? Porque Dios no cambia, ¿verdad? Dios siempre ha sido el mismo, o sea, el Dios de aquel tiempo, el Dios de Adán y Eva, ¿verdad? El Dios de todas las épocas es exactamente el mismo. Dios no cambia su forma porque Él no tiene forma, ¿verdad? Tampoco cambia su composición porque Él no está compuesto, ¿verdad? No hay una variación en Él. El Dios es espíritu, ¿verdad? Y es algo que ahí ya nos deja un poco marcando ocupado. Pero Dios habitaba y cubre, ¿verdad? O la tierra está en Dios, pero el tabernáculo de alguna forma es un lugar simbólico, recuerden esto, simbólico en donde Dios está mostrando que va a habitar, ¿verdad? Recuerden que todo esto tiene que ver con la intención de Dios de querer reconciliarse con el hombre, ¿verdad? Producto del pecado estaban separados, ¿ok? Entonces el tabernáculo tenía por propósito que Dios habite en ese lugar. Ahora, una pregunta para ustedes, a ver si me pueden responder. ¿Dónde, lo leíamos en el Éxodo, dónde se ubicó el tabernáculo? Recuerde que el pueblo venía en un éxodo, una salida desde Egipto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y ellos cada cierto tiempo tenían que detenerse, ¿verdad? Dios lo ordenaba, ¿verdad? Los iba guiando. Pero, y cuando construyen ya el tabernáculo, que es al final del Éxodo, ¿dónde está ubicado el tabernáculo? Aparte del desierto, que entendemos que ese era el lugar geográfico. Pero ¿dónde se ubicaba? ¿Qué característica tenía la ubicación del tabernáculo en relación al pueblo? En el medio del pueblo. En medio del tabernáculo, exactamente. O sea, perdón, en medio del campamento. ¿Ok? Todos tenían carpas, ¿ok? Acá no habían casas, nadie construía nada sólido porque en cualquier momento Dios les mostraba y tenían que guardar las cosas y partir, ¿no? Entonces, la ubicación del tabernáculo siempre fue en el centro del campamento, ¿verdad? Las medidas, créanme que no, que la distancia en que estaban las tiendas al tabernáculo era una distancia bastante pequeña, ¿verdad? No eran grandes distancias, ¿verdad? Algo así como una población, una villa, ¿verdad? Algo así. El tabernáculo estaba muy cerca de las personas. O sea, se podía ver desde cualquier punto del campamento la ubicación del tabernáculo. Ok, entonces, ¿qué nos quiere demostrar la ubicación del tabernáculo? Que Dios quiere habitar, ¿verdad?, en medio de sus hijos, porque podría haberlo hecho en otro lugar, ¿verdad? Pero Dios no quiere ser un Dios del Olimpo. ¿Se recuerdan los dioses griegos que vivían en lo alto, en el Olimpo, ¿verdad? En el rayo, hacia lo lejos, ¿verdad? Y la gente lo miraba hacia arriba de manera lejana, casi imposible de poder subir. Entonces, de alguna forma, el tabernáculo está mostrando el corazón de Dios, que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, ¿verdad? No quiere ser un Dios de lejos. Hay una palabra hebrea que de alguna forma resume esta actitud de nuestro Dios, ¿verdad? El Dios de amor. ¿Recuerdan esa palabra o no? Tiene nombre de un, a ver, para que a veces se recuerdan. Es como algo que comemos. Abba, ok. Abba Padre. ¿No me escuchan ustedes a mí? ¿Me escuchan cortado? ¿Sí? Ok. Sí, sí. Lo que Ok, si tienen algún problema ahí me avisan ya para yo poder solucionarlos desde acá.
Entonces la palabra Abba, ¿verdad? Era una forma de llamarle a Dios. Y Abba tiene que ver con una connotación de cercanía, ¿verdad? Algunos han dicho incluso que podría ser la traducción como de papito, pero en realidad no es tan así, ¿verdad? Tiene que ver con cercanía, ¿verdad? Tiene que ver con algo íntimo, ¿verdad? De afecto, de un padre con un hijo, ¿verdad? Entonces, Dios, el tabernáculo nos está mostrando que Dios habita en medio del pueblo, ¿ok? Y Dios quiere seguir habitando en medio nuestro, ¿verdad? De hecho, es tan así que Dios se fue acercando cada vez más. Y hoy día Dios no vive en medio del campamento, sino que Dios vive ¿dónde? En nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, en nuestro corazón, Dios está ahí, ¿verdad? Ok, entonces, ahora que Dios tiene un lugar donde habitar, es necesario saber cómo funciona ese lugar, ¿no? Claro, porque piensa tú un edificio, ¿no? Y tú dices, a ver, quiero entrar a este edificio, pero el edificio tiene un sinfín de instrucciones de cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, el libro de Levítico, creo que lo entendamos de esta forma, el libro de Levítico de alguna manera es un instructivo de cómo se debe usar el tabernáculo, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Si ustedes lo leyeron, se fueron dando cuenta que hay un sinfín de instrucciones de cómo acercarse a Dios, de cómo entrar por el tabernáculo, qué hacer, qué no hacer, ¿ok? Entonces, Éxodo, el libro anterior nos muestra las medidas. Dios le dice, y harás un tabernáculo de tal madera, con tales características, y lo pondrás aquí y allá. Le muestra los materiales, ¿verdad? A través del Éxodo, las ubicaciones, ¿verdad? No es que ponían la mesa así como, a ver, el sacerdote, ay, me gustó aquí la mesita, se ve bonita. No, ¿verdad? Dios estableció todo dónde se debía poner cada mueble, del color, el tipo de madera, cómo se recubría, la cortina, lo que iba bordado. Todo eso fue detallado en el Éxodo, ¿verdad? Incluso en el Éxodo se detallan los mandamientos, ¿verdad? Que es la ley. Pero en Levítico encontramos las instrucciones de cómo se debe usar ese lugar, cómo se deben usar los muebles, ¿verdad?, que se fabricaron en el Éxodo, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que Levítico es algo así como un instructivo de cómo hacer algo. En este caso, algo, por supuesto, completamente espiritual, ¿ok? Entonces, Levítico es una serie de minuciosas instrucciones para el sacerdocio en donde se indica cuál es la forma correcta, cuál es la forma correcta en donde, cuál es la forma correcta que Dios en realidad exige al hombre para acercarse a Él. O sea, hay una condición. Levítico nos está mostrando que Dios quiere que nos acerquemos, ha dispuesto todo lo necesario, ¿verdad? Está ahí en medio nuestro, pero para acercarte tienes que cumplir lo que yo te digo, ¿ok? Dios está tratando de decir eso, ¿verdad? Quiero acercarme a ti, quiero habitar en medio de ti, pero para acercarte se debe considerar lo que te exijo. Ahora, ¿creen ustedes que eso, que Dios ha cambiado de alguna manera? ¿Será que Dios como que se suavizó? Es que con el paso del tiempo fue envejeciendo Dios, ahí está, ¿verdad? Se volvió un abuelito, ¿verdad? Y los abuelitos son más buena onda, ¿verdad? Son así como más permisivos. ¿Será eso, no? Por supuesto que no, ¿verdad? No hay sombra de variación en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces pensamos como que leemos la Biblia, ¿verdad? Y decimos, no, este no es el mismo Dios de ahora. Pero la verdad es que sí, es el mismo Dios de hoy día, ¿verdad? No ha cambiado el Señor, ni siquiera sus exigencias. Hay algunas diferencias, por supuesto, ¿verdad? Que de alguna forma, entre comillas, y de forma momentánea, nos benefician, ¿verdad? Que tiene que ver con esa manifestación de la ira de Dios, ¿verdad? Pero no hay que confundir, como dice el pastor nuestro, la magnesia con la gimnasia, ¿verdad? Dios no ha cambiado. Entonces es importante leer el libro de Levítico, es importante leer Éxodo para poder comprender de manera correcta el corazón de Dios. Y en este caso de Levítico, el corazón de Dios, la intención de Dios en relación a la adoración. Fíjense que en una oportunidad, ustedes a lo mejor los leyeron. Si se llegaron al capítulo 10 de Levítico, probablemente leyeron esta historia porque existe una oportunidad en donde habían dos hijos, ¿verdad? De Aarón. Me parece que eran los mayores, si no me equivoco, ¿verdad? Y ellos se acercaron a Dios
en el tabernáculo, pero lo hicieron de alguna forma a su manera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió con ellos? Fueron amonestados, les llegó una carta de notificación. ¿Qué les pasó? Murieron ahí mismo por presentar un fuego Se que no era murieron. lo que era. Muy bien. Vamos a leerlos, ¿le parece? Vamos a ir a Levítico capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aquí lo vamos a poner, son 3 versículos. A ver, aquí está. Nos habla del pecado de Nadab y Abiú, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes eran ellos? Hijos de Aarón. Vamos a leer acá. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, estos eran elementos del tabernáculo, y pusieron en ellos fuego. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Era como parte de la instrucción. Sobre el cual pusieron incienso, ok, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. O sea, algo raro, ¿no? Esto a mí me hace pensar porque hoy día muchas congregaciones, muchos cristianos, ofrecen a Dios un fuego extraño, ¿verdad? O sea, hacen cosas como para Dios, pero que no son ni tienen nada que ver con quién, con Dios. Seguramente eso le hace sentido, ¿no? Es algo muy contemporáneo. Fíjate, estamos en el tiempo de Moisés. Y acá vemos que Dios consideró eso, que hasta el momento se ve como que todo iba bien, con buena intención, ¿no? Prendieron inciensos, se acercaron, ok, todo bien, buena onda, pero ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, ¿verdad? O sea, algo que Dios no lo reconoce, eso es algo extraño, ¿verdad? No lo reconoce porque no lo espera, ¿no? Cuando alguien te hace a ti algo, reacciona de alguna forma que tú no te lo esperas, tú dices, qué extraño, ¿verdad? Que haya hecho eso, que me haya dicho aquello, porque es algo que tú no esperabas de esa persona, ¿verdad? Entonces, para Dios, el concepto de un fuego extraño es algo que Dios no está esperando. O sea, toda esta gente que hace pacto con Dios y que le ofrece plata, así como acá, todo eso para Dios es un fuego, en este sentido del sacrificio, un fuego extraño. ¿Lo entiendes, no? Cuando tú te acercas al Señor, por ejemplo, por ejemplo, ofrendas a Dios hoy día en la iglesia, ¿no? Y lo haces teniendo una mala condición en tu corazón, ¿verdad? Con pecados no confesados, con problemas, con situaciones, y tú lo haces, eso para Dios es un fuego extraño, ¿verdad? De hecho, la Biblia lo dice luego en el Nuevo Testamento. Si tienes algo si vas a ofrecer delante del Señor alguna ofrenda, tienes un problema con tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Deja la ofrenda ahí, ¿verdad? Y anda y soluciona tu problema y luego preséntate con el delante del Señor, ¿verdad? O sea, no ha cambiado el Señor. Ya no hay tabernáculo, pero el Señor sigue pensando igual. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No ofrenden. No, yo le quiero decir con esto que tenemos que solucionar nuestros problemas y tratar de hacer las cosas como Dios lo ha establecido. ¿Ok? Muy bien, sigamos con la lectura. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Dice, bueno, leámoslo mejor de nuevo. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ahí está la respuesta. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los bronceó, los quemó y murieron ahí delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. O sea, le dijo, mira, esto pasó por, y acá le dice, en los que a mí se acercan, me santificaré, me apartaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado, ¿verdad? O sea, no le dijo nada. Bueno, ¿quién le va a decir algo a Dios, no? Pero esto de alguna forma muestra, ¿verdad? Que Dios mira qué cosa, el corazón.
algo ahí pasaba, ¿verdad? Pero en realidad este tema puede ser mucho más profundo, ¿ah? Bueno, acá el principal pecado, ¿cuál será el principal pecado? Porque usted puede leer un poquito más adelante y por ahí salen algunas cosas que podrían darle como alguna idea de lo que aquí pasó, ¿verdad? Pero acá hay algo principal, hay algo hay algo que todo el libro de Levítico nos está diciendo en realidad, es el tema central, ¿verdad? Acá el principal pecado es la falta de santidad delante del Señor. ¿Ok? Eso va a ser el resumen de todo. Es probable que por ahí se puede interpretar, no se puede asegurar, pero se puede interpretar que estaban tal vez bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? Podría ser una razón, ¿verdad? Porque más adelante Dios les prohíbe, ¿verdad? Que cuando se acerquen ¿cómo era? Cuando se acercaran al lugar santísimo, que no probaran sidra ni nada de eso. Bueno, puede ser, ¿verdad? Podría ser que la razón es que estos hijos de Aarón hayan estado medios borrachos, ¿verdad? O pasaditos de copa, cosa que por supuesto que no está bien, ¿verdad? Ahora, si usted lo lleva a la actualidad, el pastor, en las cartas, en la ordenanza de Pablo, se le dice que no debe ser dado al vino, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, ¿verdad? Tiene alguna relación. Bueno, entonces es probable que pudiesen estar bajo la influencia de algo como alcohol, ¿verdad? O tal vez incluso ellos, no siendo sumos sacerdotes, pasaron al lugar santísimo, ¿verdad? Recuerden que el tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo, que sería como algo así como el escenario, donde estaba el arca del pacto, donde habitaba Dios, y ahí solamente podía pasar el sumo sacerdote, ¿verdad? Y eso se hacía una vez al año. Ok, entonces, puede ser también alguna de esa razón, ¿verdad? No nos vamos a detener acá, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que acá el problema es la santidad, ¿verdad? Y la santidad va acompañada siempre de obediencia. O sea, tú no puedes ser santo así en el sentido. Somos todos santos, entendamos este sentido. Pero estoy hablando no de la santificación para salvación, sino que de la santidad que tú haces en tu día a día, ¿verdad? Entonces, podemos decir nosotros que somos muy santos porque hablamos en lenguas, porque leemos mucho la Biblia, porque aquí, porque allá, por un sinfín de cosas, pero si no obedecemos toda la palabra del Señor, entonces esa santidad queda completamente cuestionada, ¿verdad? No podemos tomar una parte de la Biblia y otra no, ¿verdad? No la podemos ignorar. Ok, ahora, también consagración, exactamente, Titi, muy bien esa palabra, consagración. También acá se habla del fuego extraño, ¿verdad? Por ahí algunos comentaristas estuve leyendo que probablemente decían que no tomaron el fuego, ¿verdad? Porque había un fuego que no se apagaba y de ese fuego se tomaba para todo. Probablemente decían que pudieron haber tomado fuego de otra parte. Mira, como sea, da lo mismo eso. El tema es que no estaban obedeciendo. O sea, la falta de santidad va de la mano con la desobediencia. Eso es lo que está tratando acá de demostrar esto, ¿ok? Entonces, cual sea la razón, lo que este texto nos está demostrando es que Dios espera que se cumpla perfectamente al pie de la letra, llámelo como usted quiera, todo lo que Él ha establecido. Todo. O sea, los hermanos que están ahí en el aseo, ¿verdad? Estuvimos en una reunión en donde le dábamos como una lista de cosas, ¿no? Y por ahí nos bromeábamos que eran muchas cosas, ¿no? Bueno, puede ser que a lo mejor usted cuando venga a hacer el aseo, alguna de esas cositas se le va a pasar, ¿no? Se nos puede pasar por alto algo, ¿verdad? A mí me ha pasado, no sé si se han dado cuenta, a veces se me olvidó tomar la ofrenda, por ejemplo, me ha pasado un montón de veces. O se nos olvidó darle a algún hermano que iba a decir algo, se nos pasó algo dentro del culto, ¿verdad? O no oramos por tal situación que se me olvidó. Alguna vez se me olvidó orar por los niños, por ejemplo, cuando estaban en el colegio, se me olvidó. Pero eso, en el contexto del tabernáculo, para mí habría sido, es que ya estoy muerto, ¿verdad? Solamente por no cumplir lo que Dios estableció punto a punto, ¿verdad? De hecho, siempre hacemos esta reflexión de que probablemente el sacerdote le temblaban las cañuelas, las rodillas, los tobillos, ¿no? Cuando estaba vistiéndose ya para prepararse para el día en que se presentaba
delante del gran yo soy, ¿verdad? Del Todopoderoso. Entonces, había todo un ritual porque hasta los calzoncillos del sacerdote, Dios los había descrito, ¿verdad? Cómo debían caminar, los pasos que dar, las palabras que decir, ¿verdad? Cuántas veces se untaba con sangre, cómo se ofrecía. Todo estaba completamente establecido con tiempos, con formas, con las palabras. O sea, era algo muy rígido, ¿verdad? Y cualquiera de esas cosas que se hicieran y fallaran era lamentable. Ustedes saben, por ejemplo, volviendo hoy día a lo actual, ¿no? Ustedes sabían que los judíos se tienen listo ya y preparado todo para construir su templo, ¿no? Porque ellos dicen que viene su Mesías, ¿verdad? Está pronto el Mesías. Entre comillas, para ellos el Mesías que están esperando va a ser el anticristo, ¿no? Que van a confundirse ahí. Al final ya de la tribulación van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, pero lo que nos enseña la Biblia. Pero ellos de alguna forma están esperando a este Mesías. Entonces ellos tienen ya todo listo, todos los muebles del tabernáculo, tal como lo dice la Torá, lo que estamos leyendo nosotros ahora. Ellos ya tienen esos muebles fabricados, ¿verdad? Y tienen todo listo para que en cuanto puedan recuperar este terreno, ¿verdad? Donde está ahí la mezquita de Osmán, creo que, ¿no? Ahí en Jerusalén, puedan ellos reconstruir este templo, ¿verdad? En tiempo récord. Y ellos tienen también a los levitas y a los sacerdotes, ¿verdad? Ya los tienen apartados, ¿verdad? De hecho, están en palafitos, ¿verdad? Porque no pueden tocar tierra, pero no se pueden contaminar. Hay un sinfín de cosas muy rigurosas que la Biblia de alguna forma establece. Y los sacerdotes están practicando, ¿verdad? Cómo sacrificar los animales, practican, no lo hacen de verdad, pero practican, ¿verdad? Todos los pasos porque entienden que esto es algo muy riguroso, ¿verdad? Que no hay posibilidad de equivocarse. Imagínense que yo a veces les digo, abra Deuteronomio, capítulo 5, eso me habría costado la vida, ¿verdad? Cualquier error en una palabra, en una frase, en un gesto, ¿verdad? En una mirada, ¿verdad? Cualquier cosa sería terrible, ¿verdad? Cometer ese error. Yo no me imagino en el cielo, ¿verdad? Según lo que nos relata Apocalipsis capítulo 4, yo no me imagino en el cielo a los 24 ancianos o a los querubines, ¿verdad? A todo eso, toda la adoración angelical, así como equivocándose en el acorde, equivocándose en la letra, así como que uno cantó una cosa, el otro dijo otra cosa. No, ¿verdad? O un anciano postrándose atrasado delante, todo perfecto, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces, de alguna forma, eso nos muestra el orden y la santidad, ¿verdad? El obedecer y el esforzarse, por supuesto. Ok, entonces, cual sea la razón del texto que leíamos acá, el que tengo ya acá proyectado, cual sea la razón, esto nos demuestra que Dios espera que se cumpla perfectamente todo lo establecido. Ahora, también nos muestra que no hay pitutos, ¿verdad? En el reino de Dios. Para los hermanos de otros países que nos puedan escuchar, pituto es una palabra, un modismo chileno, que hace referencia como a tener algún arreglo, ¿no? Con alguien para. En este caso eran los hijos de nada más y nada menos que de Aarón, ¿verdad? Y estos son los que mueren, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra un poco la justicia, ¿verdad? Ahí lo delante de Dios. Ok, vamos entonces a avanzar en esto. Ahora, en relación al autor, voy a poner aquí eso. En relación al autor, se atribuye que el libro de Levítico lo escribe ¿quién? ¿Leví? No, ¿quién lo escribe? Moisés. Moisés, exactamente. Iba muteando su micrófono. Moisés, exactamente. Se le atribuye a él. El éxodo ocurrió más o menos, para que tengamos una idea, en el año 1445 antes de Cristo. 1445 antes de Cristo, ¿verdad? Y el tabernáculo, esto fue el éxodo, ¿no? El éxodo 1445. Y el tabernáculo, según los eruditos, ¿verdad? Fue terminado, según los textos bíblicos, fue terminado un año más tarde, ¿verdad? Y en este último punto, que es cuando Levítico retoma, cuando ya está terminado el templo, ¿verdad? El tabernáculo, ¿verdad? Retoma este relato en Levítico
Probablemente algunos dicen que pudo haber sido el segundo año después del término del tabernáculo, ¿verdad? Y ahí se comienza a relatar esto. Te fijas que todo va en un entender, ¿verdad? En un desarrollo, y eso es interesante. Ahora hablemos un poquito acerca del contexto histórico. Antes del año en que Israel acampó acá a las orillas del monte Sinaí, nosotros tenemos que entender algo. Vienen los israelitas saliendo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Viene de todo ese contexto. Para atrás estaba Abraham, teníamos a todos los personajes, Noé, todo lo que está en el Antiguo Testamento. Pero ahora, antes de llegar a este momento en el desierto, que lo leemos ahí en el Éxodo, ¿verdad? Y que también es parte del relato acá del libro de Levítico. Acá vemos nosotros algunos puntos importantes para poder ubicarnos. La presencia y la gloria de Dios nunca antes, jamás, nunca antes había residido en medio de los israelitas. ¿Ok? No hay ni un registro de eso. O sea, esta va a ser la primera vez que Dios va, de alguna forma, a vivir, cohabitar, si lo queremos entender humanamente, con su pueblo. Primera vez. ¿Ok? Antes nunca sucedió. Tampoco existe nunca antes, ¿verdad? No existe un lugar central de adoración como el tabernáculo. ¿Ok? Es importante que usted lo sepa. No va a haber ningún lugar anterior. ¿Ok? Tampoco existían instrucciones de cómo hacer un sacrificio, ni tampoco cómo celebrar fiestas religiosas como las que conocemos hoy día en relación al judaísmo. No existía nada de eso. No había ley, no había instrucciones, no había nada. ¿Ok? No había lugar. Tampoco estaba el grupo de personas, ¿verdad? Que eran los que se iban a estar dedicados al servicio en el tabernáculo, en el templo. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Se recuerdan ustedes? Eran los de la tribu de Leví, y en este caso, y, aquí, okay, y también acá los hijos bueno, Aarón y su familia, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, por lo tanto, como dijimos, en este contexto, ¿verdad? Es necesario que Dios le enseñe a su pueblo por medio de ordenanzas. Miren, no son así como sugerencias, ¿no? La Biblia no les llama así. La Biblia les llama preceptos, ordenanzas, estatutos, ¿verdad? Su ley. En ningún caso es como una sugerencia de. No, no, no. Entonces, Dios, a través de todas estas ordenanzas, le comienza a enseñar a su pueblo en cómo deben acercarse a Él en adoración, ¿verdad? De ahí podríamos estudiar la palabra adoración. Por ejemplo, en Éxodo 19:6, que no sé si lo tengo acá, a ver, déjenme ver, no, parece que no, no lo tengo ese. Éxodo 19:6 dice que le dice Dios en Éxodo, no en Levítico, le dice a su pueblo, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Ok? Le está hablando a ellos, ¿no? Les dice que van a ser gente santa. Lo cantamos nosotros, ¿verdad? Sacerdote, gente santa. Ok. Y estas son las palabras que le vas a decir a tus hijos de Israel. O sea, esta es una clasificación que Dios le da, una forma, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Un reino de sacerdotes, de gente santa, de gente apartada. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo acá Dios. Primero que todo, para la adoración. Ustedes lo van a hacer y ustedes van a ser personas distintas. Ustedes van a ser sacerdotes, o sea, gente que se va a poder acercar a mí y, por lo tanto, gente santa. Ahora, Levítico es el manual de cómo esto puede ser posible o cómo pudo ser posible y cómo esto pudo ser aceptado por Dios. ¿Ok? Dijimos que Éxodo era las instrucciones de cómo hacerlo, y en cuanto a la construcción, los materiales, y Levítico ya es el paso a paso de cómo usar esto y cómo acercarse y que Dios lo acepte. Antes de la ley, los israelitas tenían una vaga idea de cómo serían las ofrendas, de cómo serían los sacrificios a Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos antepasados, por ejemplo, algunos patriarcas
que daban de alguna forma una vaga idea de cómo podía ser esto. ¿Se recuerdan ustedes algunos por ahí? Por ejemplo, estamos hablando antes de este episodio, ¿no? Acá en Levítico, en Moisés en el desierto. Hubieron personajes que ofrecieron sacrificio, ¿no? ¿Quiénes? A ver, menciónenme algunos. Caín, Abel, Ok, Abraham. Abraham, sí. De hecho, Abraham incluso diezmó, ¿ok? Le ofreció diezmos. Ahora, sus diezmos incluso eran de lo que le quitó a los pueblos cuando iba conquistando, porque Abraham era un conquistador, ¿no? Él conquistaba pueblos, ¿verdad? Era un hombre importante. Y una de las cosas que se hacían, lo pueden incluso ver ahí en el relato, es que cuando conquistaban ellos tomaban prisioneros también y como, incluso como esclavos a esos lugares que conquistaban, ¿verdad? Así como un poco como la figura de los españoles acá en América, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, Abraham, de alguna manera, le ofrece a Dios, ¿verdad? Los diezmos de esas conquistas, ¿verdad? Y lo hace a través de un personaje, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Tiene un nombre raro, ¿no? Melquisedec. 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 Melquisedec, muy bien, muy bien. Entonces lo hace a través de este personaje, ¿verdad? Religioso, espiritual, pero ahí uno tiende a tener algunas confusiones. ¿Qué poder hacer? ¿Cómo fue posible si Dios todavía no establecía sus ordenanzas, sus preceptos, su templo, su tabernáculo, ¿verdad? Porque Abraham está muchos años antes, cientos de años antes de Moisés. Entonces ahí uno comienza a decir, ¿qué pasó? Entonces, en relación a los sacrificios, a las ofrendas, a las adoraciones, por ahí tenemos algunos pequeños ideas, ¿verdad? A través de estas historias, ¿verdad? En donde se ofrecen holocaustos, se ofrecen sacrificios, ¿verdad? Ofrendas a Dios, y que tiene que ver principalmente con lo aprendido culturalmente, pero también con la ley escrita en el corazón, que lo vimos en algunas clases anteriores, ¿ok? Por lo tanto, el pueblo venía en realidad con una necesidad de acercarse a Dios. Está en tu naturaleza, en mi naturaleza, el ofrecer algo a Dios, ¿verdad? Y esto también lo hacemos a las personas, ¿verdad? Así como tú le ofreces a Dios tu vida, también le ofreces a Dios, también le ofreces a los demás algo, ¿verdad? Si alguien viene con sed, le ofreces agua, ¿verdad? Y así. Ok, entonces el pueblo tenía esta necesidad de acercarse a Dios, pero junto con ello viene un sinfín de actos paganos que ellos aprenden en su estadía ahí en Egipto. Recuerden que venían de Egipto. ¿Cómo es Egipto? ¿Será un país cristiano? No, ¿verdad? Ni el cristianismo. Ni hoy día incluso sigue siendo un país muy lejano, ¿verdad? Muy distante su fe, su cultura religiosa a lo que podría ser el judaísmo, a lo que podría ser el cristianismo. Porque su fe, en este caso, vamos a ver que en el caso de los hebreos que venían de Egipto, acá la fe de ellos, que era monoteísta, o sea, que creían en un solo Dios, el Dios que nosotros creemos, esta fe monoteísta está completamente distorsionada tras el paso de ellos por Egipto, porque ahí se establecieron, ¿no? Las culturas, ¿verdad? Una cultura politeísta extrema, ellos tenían dioses desde los gatos hasta los ríos, ¿verdad? Y todo para ellos era un dios. Y por mucho que los hebreos vivieron fuera, ¿verdad? A lo mejor no estaban convivían con los egipcios, pero tenían una zona donde ellos se habían establecido, pero aún así estaban muy influenciados por estas culturas, en este caso paganas de Egipto, y esto les trajo un problema, ¿verdad? Ahora, eh, lo vamos a ver en el Éxodo, ¿verdad? En el relato, esta manifestación de lo que ellos traían en el corazón. ¿Cuándo? Cuando construyen el becerro de oro, ¿verdad? En medio del desierto, uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si vienen saliendo, ven que Dios les abre el mar rojo, cruzan en seco, viene la nube que los guiaba, el maná, todos esos milagros, ¿verdad? Que nosotros veíamos, y por convencimiento de un par de personas construyen un becerro, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cometen herejías y cosas por el estilo alrededor de esta imagen del becerro de oro, la idolatría. La idolatría siempre va acompañada de inmoralidad. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Claro, ahí está la respuesta, ¿verdad? Venían completamente impregnados, ¿verdad? Había una especie de dualismo,
¿verdad? Y hoy día eso existe mucho, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del catolicismo, ¿verdad? La persona católica cree y ama a Dios, reza un poquito a la Virgen, ¿verdad? Y después se lee el horóscopo, ¿verdad? Y así, ¿no? Y conviven con esto, ¿o no? ¿Conoce usted gente católica que hace eso? Claro que sí, y es muy común, ¿no? Y pueden orar, pueden estar hablando de la Virgen, de la misa, ¿verdad? Y pueden decir, no, lo que pasa es que la hermana de la capilla no me gusta, pero ella es Sagitario, a mí no, es que no es ascendente, entonces, y lo mezclan, ¿verdad? Bueno, algo así, pero mucho más grave, incluso, pasaba también dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Que venía completamente impregnado de estas culturas, ¿ok? Ok, ahora el libro de Levítico es una introducción muy detallada y clara, primeramente para el sacerdocio, ¿verdad? Porque ellos van a ser los encargados de ministrar al pueblo, de enseñarle al pueblo en cómo hacerlo correctamente, ¿ok? Que es un poco hoy día como la función pastoral, ¿verdad? De enseñarle a ustedes, al pueblo, cómo debemos acercarnos correctamente a Dios. O sea, el enseñar significa se hace así y no se hace así, ¿verdad? Cuando tú le enseñas a tu hijo, ¿qué le enseñas? Mayormente, hágalo así, esto se hace así, así y así, pero también tienes que decirle, no, no hagas eso está mal. Entonces, la instrucción, ¿verdad? El libro de Levítico es una instrucción detallada para quienes, primeramente para el sacerdocio, y ellos son los encargados de enseñarle también al pueblo a cómo se debe adorar a Dios, a supervisar, ¿verdad? Ministrar al pueblo, enseñarles, ¿verdad? En cómo hacerlo correctamente y, por ejemplo, supervisar que las ofrendas y los sacrificios se hagan conforme a la ley de Jehová, ¿ok? De hecho, el sacerdote tenía que supervisar. Se presentaba ahí la persona, el habitante que venía a ofrecer su sacrificio, su ofrenda, de la que sea, y el sacerdote debía ver la ofrenda, ¿verdad? Es como que usted se presentara hoy día acá adelante cuando pasa a ofrendar y usted va y me muestra el sobre, ¿verdad? Yo tendría que mirar. Una cosa así, ¿cómo se sentiría? Bueno, era como que tenían que mirar la ofrenda, ¿verdad? Y el sacerdote podría incluso descalificar esa ofrenda, ¿verdad? Tras algunas preguntas, tras algunas observaciones acerca de ese animal, ¿verdad? O de la ofrenda que fuera, ¿no? Entonces, estaba encargado de supervisar las ofrendas, los sacrificios y que todo eso se hiciera conforme a la ley de Jehová, porque si yo presento, ¿verdad? Si yo soy un levita o un sacerdote y presento a alguien del pueblo delante de Jehová con una ofrenda que no es la que le agrada a Dios, ¿quién cree ustedes que es responsable delante de Dios? Es la persona y también el sacerdote, ¿verdad? Por no amonestar, por permitir, ¿verdad? Eso no puede ser. Ok, entonces, el libro de Levíticos, de alguna forma, marca una diferencia que es abismante, ¿verdad? En relación a la fe judía versus la fe de otras religiones paganas de aquel tiempo, de otras culturas. Los demás eran así, ¿verdad? Adoraban a lo que fuera, ¿verdad? Aunque fuera absurdo, lo adoraban y no había problema, ¿verdad? Había como esta cosa de una mente abierta. Pero el Levítico dice, no, 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 nosotros no vamos a hacer así, ¿verdad? Y lo constituye, ¿verdad? Como un acto de adoración súper rígido, ¿verdad? De una línea, ¿verdad? Entonces, el Dios de Israel es un Dios diferente. Nuestro Dios es un Dios diferente, ¿verdad? Tu Dios y mi Dios no es el mismo Dios del catolicismo, no es el mismo Dios de los testigos de Jehová. Mi Dios y tu Dios no es el mismo Dios de los mormones. Aunque suene parecido, no lo es, ¿verdad? Ahora, distinto es que hay personas que están en esos lugares, que están en esa búsqueda del Dios verdadero y Dios se revela a ellos, ¿verdad? Pero en el contexto fundamental de la doctrina, de la enseñanza, no es ese Dios, ¿ok? Como lo que hablábamos una vez, si Alá y Jehová son lo mismo, ¿verdad? Claro, pareciera que en el término gramatical es lo mismo, solamente que se pronuncia de una forma en un idioma árabe y en el hebreo de otra. Pero en realidad entendemos que no es lo mismo, aunque los musulmanes utilizan parte del Pentateuco, eso no significa que sea
igual, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice que aunque la mona se vista de seda, mona queda. Ok, entonces el libro de Levítico marca una diferencia, pero abismante en relación a la fe judía versus todas las otras fe paganas que existían en aquel tiempo. El Dios de Israel es un Dios diferente y Él quiere que su pueblo sea diferente y lo mismo aplica para hoy, ¿verdad? Tú y yo no podemos ser iguales. Tenemos que ser distintos, ¿verdad? Tú no puedes pasar desapercibido en medio de gente mundana. La gente tiene que notar un cambio, algo distinto en ti, ¿o no? O sea, partiendo por tu vocabulario, ¿verdad? O sea, si la gente que te rodea dice malas palabras, tú no vas a decir malas palabras, ¿verdad que sí? Eso es básico, ¿verdad? Es muy básico. Luego, un sinfín de comportamientos y situaciones que nos deben diferenciar, porque nuestro Dios es diferente, ¿verdad? Entonces, con todas las instrucciones dadas en Levítico, los sacerdotes podían guiar entonces a Israel en la adoración que Dios iba a aceptar. ¿Ok? Ahora, si bien el libro de Levíticos es un libro instructivo en relación a la adoración a Dios, también es considerado como un libro histórico. ¿Ok? Dentro del contexto bíblico se considera también como un libro que aporta historia, no solamente instrucciones de cómo adorar a Dios. Ahora, vemos nosotros en el último capítulo del Éxodo, si quieren me acompañar ahí a Éxodo 40, vemos nosotros en el último capítulo del Éxodo, en el capítulo 40, cuando Moisés supervisa que todo está bien construido, ¿verdad?, en el tabernáculo, porque ahí al final del Éxodo se construye el tabernáculo. ¿Se recuerdan que Dios le da la instrucción que se levante el tabernáculo? Tenían ya todas las cosas que Dios había ordenado, estaba listo para levantarlo, y en el último capítulo se levanta, ¿verdad? Entonces vemos acá a Moisés supervisando, ¿verdad? Que todo esté bien construido tal como Dios lo había establecido, ¿verdad? Moisés de alguna forma era responsable de eso, y una vez que Moisés lo supervisa y da como su ok, inmediatamente la gloria de Dios vino sobre ese lugar y habitó ahí. ¿Ok? Esto tiene también una enseñanza espiritual para nosotros. Vamos a leer Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. Lo vamos a poner acá. Dice entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Recuerda que Moisés estaba revisando, ahí tiene que leer lo anterior, pero vamos a centrarnos acá. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y eso debe haber sido tremendo, ¿no? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. ¿Verdad? Recuerde que la nube lo iba guiando. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba sobre la noche, estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Qué le parece? Un lindo relato, ¿no? Hermoso esto, ¿verdad? La supervisión, ¿verdad?, del término del tabernáculo, y luego Dios, apenas estuvo listo, Dios lo habitó. ¿Se recuerdan ustedes? Mira, les voy a mostrar algo que es característico de los cristianos. En los años 90 cantábamos una canción que se llamaba Levántate, ¿se acuerdan? Levántate, levántate, Señor. ¿Se acuerdan de esa canción? Ok. Pero a veces no entendemos los contextos, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad? Cuando la nube se levantaba, ¿verdad? Y los comenzaba a guiar, sea de día o en este caso la columna de fuego, en la noche, cuando esto se levantaba significaba que era tiempo de partir, ¿verdad? O sea, había que guardar todo, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? No crean ustedes que tenían así como cuando yo espero al Vicente que se suba al auto, ¿verdad? De lo último, que se le quedó el peluche, no. Había un tiempo, ¿verdad? Rápidamente, apenas esto se empezaba a manifestar, ¿verdad? Estos fenómenos físicos, naturales, se comenzaban a manifestar, la gente sabía que el pueblo sabía que tenía que comenzar a empacar todo rápido porque iban caminando a continuar este recorrido que sabían ellos que era hacia la tierra prometida, ¿verdad? Ellos no querían quedarse en el desierto, ¿verdad?
De hecho, querían volver a Egipto en algún momento. Pero ahora ya estaban entendiendo y querían avanzar hacia el desierto. Entonces, ellos decían, levántate, Señor, ¿verdad? Y ahí comenzaban ellos a avanzar, porque querían llegar a la tierra prometida. Hoy día, ¿tú quieres llegar a ese lugar? ¿Al lugar que Dios ha prometido? ¿O te quieres seguir quedando acá con tus proyectos? ¿O estás mirando tu pasado glorioso, ¿verdad? Bueno, pon tus ojos en el Señor. Bueno, entonces acá vemos que una vez en el capítulo 40 está el tabernáculo ya terminado y en ese momento, luego de la supervisión de Moisés, llega la presencia de Dios y lo llena todo, ¿verdad? Tremendo. Levítico entonces comienza con el llamado de Moisés al tabernáculo y termina con los mandamientos de Dios a Moisés en forma de una legislación, pero ahora es obligatoria. ¿Ok? Esa es la forma, ¿verdad? Moisés, Dios llamando a Moisés hacia el tabernáculo para que se ministre, ¿verdad? Y termina con los mandamientos. De hecho, es como que se repitiera lo que en el Éxodo está, ¿no? Pero con mayor detalle, pero ahora ya es una legislación, ¿verdad? Para el pueblo, es algo obligatorio. Recuerden que acá ellos se conducían como algo, como un gobierno, ¿verdad? El pueblo de Israel, no solamente, ahí podemos decir que la fe y el gobierno iban de la mano, cosa que se trató de imponer luego acá en América, ¿verdad? En los inicios de la colonia y fue un fracaso, pero en los tiempos del Éxodo, del Levítico, era así, ¿verdad? Entonces se instaura, termina el Levítico con la instauración de esta ley como algo completamente obligatorio. O sea, el ofrendar y todo eso era completamente obligatorio, era un impuesto y de hecho se consideraba así. La figura del Éxodo contrasta con Levítico y hace las siguientes referencias, ¿verdad? Vamos a ver. Para que ustedes más o menos lo entiendan, yo saqué esta frase que me gustó mucho, y ellos, los eruditos dicen que esto sería algo así como, si lo queremos mostrar como un gobierno, el tabernáculo, ¿verdad? La figura de Dios en el tabernáculo sería como el rey de Israel que ocupa su palacio. ¿Cuál sería el palacio? El tabernáculo, ¿verdad? Posteriormente el templo. Entonces el rey de Israel que ocupa su palacio, instituyendo su plan de gobierno, que sería la ley, toda su ley, todo lo que es su plan de cómo va a gobernar, declarándose a sí mismo compañero de pacto con sus súbditos. ¿Ok? O sea, quiere estar cerca de ellos. No lejos, no en un castillo amurallado, sino que en medio de ellos. Interesante, ¿no? Interesante figura. Ahora, vamos avanzando y veamos los temas históricos y teológicos. ¿Ok? Levítico es muy claro en su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Santidad a Jehová. Ese es el mensaje de Levítico. Santidad a Jehová. ¿Ok? Y a través de las ordenanzas de Dios le enseña a todo el pueblo la importancia de vivir en santidad y de acercarnos a Dios en santidad. También Levítico nos muestra que a pesar que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, el hombre, es decir, nosotros, debemos cumplir requisitos, ¿verdad? Que apuntan a qué? Hacia la santidad y de obedecer y de cumplir cada ordenanza. Hermanos queridos y amados, esto no ha cambiado. ¿Ok? Leemos Levítico y eso nos muestra la severidad de Dios. Y esto no ha cambiado. ¿Ok? Para que se vaya más calmadito, ¿verdad? Para que nos vayamos más calmaditos en cómo nos dirigimos y nos acercamos a Dios, ¿verdad? Para que no masquemos el chicle cuando estemos acá en la iglesia, ¿verdad? O sea, me lo saco, me lo trago, lo boto y me presento delante del Señor, ¿verdad? Mira, a lo mejor lo vemos y, ay, no, está. ¿En serio que sí? A veces no está tan mal, por ejemplo, esas iglesias que les exigen a la gente ponerse una ropa así como súper producida. No digo que lo queramos hacer, pero de alguna forma nosotros no tenemos que perder esa solemnidad delante de Dios, ¿verdad? En cómo nos vamos a presentar. El problema está cuando caemos en la religiosidad y en la competencia de quién tiene el terno más caro, o el traje más brilloso, o el vestido con el tajo más arriba, como pasa en algunos lugares, ¿no? Sino que debemos entender que Dios es un Dios santo, es un Dios que merece adoración, ¿verdad? Y yo no me imagino a los querubines allá arriba en el trono celestial
con sus chalas, ¿verdad? Y adorando a Dios. Todo eso es algo que tiene que ver con el corazón. Finalmente Dios nos mira el corazón, lo entendemos así, ¿no? A veces, por ejemplo, yo he visto a Jorge Luis que viene con su traje del trabajo, viene el día jueves con su overol del trabajo, ¿verdad? Entonces, fuera, ¿verdad? Tienes que ir a tu casa a ponerte tu terno. No, ¿verdad? No me refiero a eso. Dios va a mirar el corazón y hay un sentido común, ¿verdad? Pero nosotros en general tenemos que tener esto, aprender de Levítico y corregir cosas en nuestro culto, tanto personal y diario, como en el culto acá de la iglesia, ¿verdad? O sea, cuando comenzamos el culto debiese ser un silencio, ¿verdad? Todos en silencio, cosa que cuesta. Me parezco al profesor Girafales y ¿verdad? Silencio, hermano, ¿verdad? Con la campanita eléctrica y todas esas cosas que ustedes ya conocen. Pero debiese ser un momento de solemnidad, ¿verdad? De presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Si les decimos levanten sus manos, ustedes levantan sus manos, ¿verdad? Fíjense que eso es algo que en el pueblo de Israel, el que dirigía la adoración le decía a la gente lo que tenía que hacer, ¿verdad? Hay gente que está medio confundida y dice, no, es que yo no lo hago si me lo dicen. Eso es un error, porque en realidad, en el contexto del Antiguo Testamento, decían, levantemos nuestras manos, hagamos eso, digamos tal frase, y era así súper rígido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que delante de Dios nos presentamos, ¿verdad? Y tiene que ser con un corazón correcto, porque Dios está mirando eso, ¿verdad? Entonces es interesante. En el libro de Levítico lo aprendemos. Entonces nos muestra que Dios quiere habitar en medio del pueblo, pero el hombre debe cumplir requisitos que apuntan a la santidad, a obedecer y cumplir cada una de sus ordenanzas. Levítico nos muestra también que Dios castigará con muerte a todo aquel que desobedezca su ley. ¿Qué le parece eso? Eso nos muestra el libro de Levítico, ¿no? ¿Qué le pasó en el capítulo 11 a los hijos de Aarón? Los mandaron de vacaciones, no, se murieron y quemados. No cayeron así como en el sueño, así como, no, adiós, imagínate. ¿Has visto a alguien que se quema? ¿Un video por ahí de alguien que se quema? Eso es fuerte, ¿no? Bueno, así pasó. De hecho, si usted lee después el capítulo, el 11 era, ¿no? O el 10, ya no se me olvidó. Pero si usted lo lee, el 10, si lo lee, más adelante el Señor le dice así como, oye, guárdate la pena, ¿verdad? Y sigue, si no quieres morir tú también, eh, calma, ¿verdad? Controla tus emociones. Pero Dios es súper rígido en ese sentido, lo que vemos acá. Entonces el Levítico nos muestra que Dios va a castigar con muerte a todo aquel que desobedezca su ley. Hoy día nosotros, de alguna forma, hemos estandarizado mucho el culto y el servicio a Dios, ¿verdad? Así como busquemos un horario súper bueno en que todo nos acomode, busquemos todo así como que como que al final el culto gira más en torno a nosotros que a Dios. ¿Sí o no? Hay que ser sincero. Sí, sí. Eh, gira más en torno a nosotros, más que lo que le ofrecemos a Dios. Y en el tiempo del tabernáculo, créanme que no era así. Y construir un tabernáculo no es como ahora, que yo le arriendo la herramienta al vecino, ¿verdad? Y voy al Construmar y compro las cosas listas, compro el cemento prefabricado. No, hermano, había que... Y los materiales, la madera de acacia, la madera de acacia muestra el corazón torcido del hombre, es una de las maderas más difíciles de trabajar, ¿verdad? Y esa fue la que escogió Dios para, para, para sus muebles, imagínate. Así que ni se le ocurra ir a hacerse una mesita de madera de acacia, porque de verdad es una cosa así retorcida, ¿no? Muy difícil. Y eso tiene un símbolo, ¿verdad? También en nosotros, ¿verdad? Ok, entonces de algún modo todas estas ordenanzas son interpretadas en el sentido de la santidad espiritual, ritual, ¿verdad? Lamentablemente, porque el pueblo de Israel lo interpretó de esa manera. Ordenanzas de santidad espiritual, hasta ahí bien, pero llegaron a lo ritual, ¿verdad? A lo ceremonial nada más, porque no lograron llegar a ese nivel personal, que hoy día tú y yo, hermano, lo podemos alcanzar por medio de este tiempo que vivimos, ¿verdad? El tiempo de la gracia, en el contexto del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el Levítico condena, más o menos dicen, más de 125 veces a la humanidad por su inmundicia, ¿verdad? Pero le instruye cómo ser purificado.
Vamos, no sé si ustedes leyeron ahí algunas cosas que son así como usted dice, ya, pero no será mucho. ¿En serio que dice? Porque Dios les está enseñando. Ahora, ¿cuál es el motivo de exigir tanta santidad del hombre? ¿Cuál creen ustedes? Esto se define en dos frases, que está aquí, lo vamos a encontrar en este libro y en otros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? También. ¿Cuál es el motivo de exigir tanta santidad del hombre? Es, con esta frase, Porque Dios es santo. muy bien, porque Dios es santo, nos habla de la santidad de Dios, y también otra frase que dice por ahí, porque yo soy Jehová, ¿verdad? Así y esa frase, yo soy Jehová, está hablando de qué atributo. A ver qué atributo estaría manifestado ahí. Porque yo soy Jehová. ¿Soberano? ¿El ¿Cómo? soberano? ¿El Su soberano? soberanía. Exactamente, muy bien. Cuando Dios ordena sus cosas, los estatutos, los mandamientos, dice, porque yo soy Jehová, está hablando de su soberanía, ¿verdad? Porque yo, y eso significa, porque yo hago lo que quiero, con quien quiero, de la forma que quiero, las veces que quiero, y no tengo que darle explicaciones a nadie, ¿verdad? Dios es soberano, pero todo eso va acompañado con su amor, ¿verdad? Con su misericordia y con su benignidad, que eso es súper importante, o sea, que no hay ninguna intención, no como nosotros, ¿verdad? Que cuando la esposa te dice, pero ¿por qué me responde así? Porque yo soy tu hombre, ¿verdad? No, no, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Ok, ahora, para ir finalizando, ¿no? Para ir finalizando, bueno, me quedan 7 hojas. Para ir finalizando, ofrendas y sacrificios, ofrendas y sacrificios. ¿Qué les pasaría a ustedes, por ejemplo, entre paréntesis, ¿ya? Porque estábamos hablando de cómo era Dios? ¿Qué les pasaría, por ejemplo, si un día el Espíritu Santo nos dice, todos nos reunimos a orar en la iglesia, de noche, ¿verdad? Vamos a suponer que el Espíritu Santo nos guía, ¿sí, no? Y todos los hermanos a orar de noche. ¿Qué pasaría? Ay, pero es que yo vivo muy lejos, que yo vivo muy cerca, es que yo no sé qué. ¿Te fijas eso, no? Fíjate que en el libro de los Hechos era así. El Espíritu Santo los guía y vayan para allá y hagan esto. Y el Espíritu Santo no le importaba la guagua, ¿verdad? ¿No? Que el Iván va a decir, ¿y qué hago con el Santiaguito? Llévatelo, ¿verdad? Tráelo, no hay problema, ¿verdad? Pero fíjate que hoy día nosotros nos hemos vuelto muy, ¿cómo se puede decir? Muy comprensivos en todo, ¿verdad? ¿Verdad? Y que no se arrodille porque tiene los meniscos medio malos, ¿verdad? Y no importa que... Pero en aquel tiempo, créanme que no era así, ¿verdad? De hecho, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se recuerdan ese pasaje, no? Que cuando pasaban las estatuas para la adoración, tenían que agacharse todos, ¿verdad? Y ahí y ofrecer adoración a las imágenes. ¿Y ustedes creen que la gente de aquel tiempo, si eran viejitos, se les dolía, si tenían a lo mejor discopatía o lo que fuera, no se agachaban? Lo hacían porque si no les costaba la vida. Entonces, interesante esto, ¿no? Bueno, pero no lo vamos a hacer, no se preocupen, no los vamos a obligar acá a nada, pero tenemos que nosotros entender la severidad de lo que es servir a Dios. Lo estamos entendiendo, ¿no? Ok, ofrendas y sacrificios. Existían dos tipos de ofrendas. Una era un tipo de, bueno, hay clasificación, habían como 5 tipos, pero si lo podemos clasificar en dos, vamos a ponerlo así. Existían unas que eran ofrendas que eran para agradecer y para pedir bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando yo agradezco a Dios, entonces, si yo quería agradecer a Dios, le ofrezco una ofrenda, ¿verdad? Em, la primicia, ¿verdad? El diezmo era parte de un impuesto y de hecho era parte de un agradecimiento a Dios, ¿verdad? Ahora, si yo quería pedirle a Dios que me perdone mis pecados, ¿verdad? O cubrir, en este caso, mis pecados delante de Dios, ya no era una ofrenda en dinero o en especies, sino que ahí era, ¿qué cosa? Un animal que debía morir, ¿verdad? Y tenía que ser un animal que Dios había establecido. Recuerden que eran animales perseguidos, jamás depredadores, ¿verdad? Demostrando la inocencia, o sea, un animal incapaz de defenderse, que no, incluso al sacrificarlo, ¿verdad? No emite ningún tipo de defensa, ¿verdad? Ni siquiera grita, yo creo. Y un animal inocente muriendo
en el lugar del pecador, ¿verdad? Todo eso apuntando obviamente al sacrificio de Jesús en la cruz, ¿ok? Entonces, estos eran los dos tipos de ofrenda. Uno para agradecer, ¿verdad? Y para pedir la bendición de Dios. Y la otra ofrenda era para cubrir pecados, ¿verdad? Entonces, esos eran como los dos tipos. Ahora, habían 5 sacrificios, 5 tipos de ofrenda, y eran simbólicos todos, por supuesto, ¿verdad? El realizarlo primeramente hacía que el oferente, la persona que ofrecía esto, expresara su fe en todo, porque de alguna forma era algo tangible, ¿verdad? Ofreciendo algo tangible a algo de alguna forma hoy día para nosotros invisible, ¿verdad? Que sería Dios. O sea, se pone en práctica la fe. Ahora, las ofrendas y los animales ofrecidos eran cuidadosamente preparados en base a lo establecido, ¿verdad? En base a lo enseñado por Dios, ¿verdad? Y Dios dice que no le puedes ofrecer lo que tú quieras o en la forma que tú quieras, ¿verdad? O sea, sería hoy día como esto de adorar a Dios a mi manera. No, ¿verdad? Dios estableció todo, como debía ser. Entonces, nos está enseñando algo. También nos enseña que a Dios se le da lo mejor, ¿verdad? O sea, no, si íbamos a ofrecer un animalito, lo pescaban el más feo, así como a lo mejor hoy día uno haría eso, ¿no? Así como, me dejo el que está más gordito, ¿verdad? Porque mis hijos comerán, y me justifico. Y doy a este que está más feito. Total, se va a morir, lo va a quemar. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero Dios estaba mirando el corazón y la intención, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña eso, ¿verdad? Que a Dios se le debe dar lo mejor. Y no piensa que lo digo para manipularte ni nada, pero tengo que decirte que eso es lo que nos enseña el libro de Levítico, ¿verdad? No puedo adorar a Dios a mi manera y a Dios le debo dar lo mejor. Las ordenanzas de ofrenda y de diezmo y de sacrificios buscaban de alguna forma cuidar el corazón materialista del hombre. Esa era una de las maneras, ¿no? O sea, Dios te da y se establece, ¿verdad? Las ofrendas, los diezmos, entendemos que era la 10ª parte, y esta era la forma en que se les enseña, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento no tenemos nosotros ninguna enseñanza, ¿verdad? En donde este tipo de actos se siga manteniendo, a pesar de que Jesús no, cuando tiene un diálogo con los fariseos, ¿verdad? Que estaban preocupados de diezmar de la ofrenda, el eneldo, el comino, algo así, ¿no? Les dice, tienen que ustedes preocuparse de lo más importante que es la misericordia, el amor y la fe, ¿no? Creo que así es. Y les dice, pero sin dejar de hacer aquello, no anuló esa posibilidad de seguir dando, y vemos nosotros a través de la iglesia primitiva naciente que fue necesario el sustento para la obra. Pero de alguna forma, el Antiguo Testamento nos da la base, ¿verdad? Para nosotros aprender a lo que significa el darle a Dios. Y no solamente lo material, ¿no? Créanme que eso es lo último, tiene que ver con el corazón, ¿verdad? O sea, si las personas en el Antiguo Testamento hacían todo por acercarse a Dios de la mejor forma, el sumo sacerdote cuidaba hasta cómo respiraba, mayormente lo debemos hacer nosotros hoy día al acercarnos y al saber que tenemos a Dios dentro. O sea, es como que estuviéramos viviendo día y noche en el lugar santísimo. El sumo sacerdote lo hacía solamente una vez al año. ¿Ok? Entonces las ofrendas eran quemadas y esto era un símbolo, el quemar era un símbolo de purificación, ¿verdad? En fuego. El fuego siempre ha tenido esa connotación de purificar. Y el humo de ellas era considerado de alguna forma como esta frase que se utilizaba, el olor fragante, ¿verdad? Ok. Habían también otro tipo de sustancias aromáticas que eran mucho más ricos que el olor a otras cosas quemadas, ¿no? Sin embargo, la decisión de recibir o no estas ofrendas, ¿saben en qué? Queda en manos de Dios, ¿verdad? El sacerdote podía mirarlo, ok, sí, parece que está todo esto, cumple, el animalito está bien, ok, sí, le hace algunas preguntas, ok, listo, lo presentamos. Pero el que decidía si recibir eso o no era Dios, porque Dios es el único que puede mirar el corazón. Ahora, ¿existieron casos en donde Dios no aceptó ofrendas? ¿Habrán casos en la Biblia donde Dios no aceptó ofrenda? Bueno, vamos a leer mejor Amós capítulo 5:21, ya estamos finalizando. Amós 5:21 dice así, lo vamos a poner acá abierto, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Mira, o sea, ni con la solemnidad se salvaron.
y no me complaceré en vuestras asambleas, o sea, juntas, ¿no? Está hablando de adoración. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. O sea, eran animales que cumplían con todo, ¿no? Fíjate, todo lo que está diciendo ahí está todo bien. Y el Señor dice, no me voy a molestar ni siquiera en mirarlo. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. O sea, déjate cantarme, cállate. Imagínate, el Señor nos dice así, cállate. ¿Se acuerdan que una vez el Señor nos dijo eso en una reunión? ¿Se recuerdan eso, no? Fue fuerte, ¿no? No me acuerdo cómo fue la frase, pero fue fuerte, ¿no? Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. 25. Me ofreceréis sacrificios de ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch. ¿Quién era Moloch? Moloch era un dios pagano, ¿se acuerdan que se lo ofrecían incluso a niños? Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses, con minúscula, que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Cómo le quedó el ojo? Fuerte, ¿no? Cállense ya, basta, no me canten más, ¿verdad? Estoy harto de sus cantos y sus ofrendas y sus solemnidades y sus juntas y sus sillas. ¿Se imaginan nos dijera así el Señor? ¡Wow! Fuerte, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo se aplica esta teología? ¿Podemos aplicar esta teología de Levítico hoy día a este periodo de la gracia? ¿Qué creen ustedes? Sabemos que la ley ceremonial, que la ley civil cesaron para este tiempo, y todas ellas apuntan a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿debemos ignorar las enseñanzas de Levítico? Pablo, ¿qué diría? En ninguna manera, ¿verdad? Eso diría Pablo, ¿verdad? Para que despierte. Entonces, podemos aprender el detalle de lo ritual y cada una de estas enseñanzas podemos llevarla a la vida espiritual. ¿Sí o no? Vamos a leer, este es el último texto, ¿verdad? Salmo 119 completo. No, mentira. Levítico, capítulo 21 al 24. Veamos. Mira lo que dice aquí, esto está en Levítico. Seguramente usted lo leyó. Si no lo leyó, acá está. Levítico 21, 16 al 24. Veamos si esto lo podemos aplicar espiritualmente ahora. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan a su Dios. ¿Algún defecto? ¿Qué defecto será? Veamos. 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie. ¿Cuántos de ustedes se han quebrado la pata? Imagínate, ya no tendrías posibilidad. Rotura de mano, jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo. O sea, estamos todos descalificados, ¿no? O que tenga sarna, empeine, testículos magullados, ningún varón de la descendencia del sacerdote. Mira, aquí ya nos dejó, pero mal, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a leer? Mejor lo dejamos hasta ahí nomás, ¿verdad? Estamos fritos, ¿no? Bueno, hay lugares, hay iglesias en donde se prohíben que los pastores, por ejemplo, si tiene un problema de alguna de estas cosas, no puede ser pastor. Qué cosa más absurda, ¿no? Pero nosotros estudiamos, hicimos una serie, ¿se recuerda cuando hicimos la serie de sacerdocio? Y hablamos de cada uno de estos puntos y cómo esto se va directamente a la enseñanza espiritual de hoy, ¿verdad? Entonces es interesante, no lo puedo explicar hoy día, pero es interesante que podamos considerar con mucha detención el libro de Levítico, no le leamos solamente como, hay tanta cosa que prohibieron y mira qué ridículo esto, qué absurdo. Cuidado, porque hay mucho que aprender, ¿ok? Los dejo entonces con este video y terminamos. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían revelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera junto a él mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado a la relación,
Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el día de la expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como sin nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza.
Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales. Y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que 1 vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Interesante, ¿no? Interesante enseñanza. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes puedan meditar en esto. Si quieren mayor información, si quieren ahondar un poquito en todas las ceremonias, los ritos, los invito a que puedan buscar ahí en nuestro canal de YouTube, Sectas y Religiones, Judaísmo. Hicimos varios meses de esa enseñanza y ahí en profundidad está, ¿verdad?, cada uno de estos sacrificios, ¿verdad?, y todos los procesos y su significado. Vamos a terminar. Dios les bendiga. Les agradezco su paciencia, ¿verdad? Nos pasamos algunos minutitos, pero créanme que es muy difícil resumir un libro en tan poquito tiempo. Voy a pedirle a nuestro hermano Pedro que nos pueda dirigir en esta oración final. Hermano Pedro, Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en el día de hoy, Señor. Gracias por
por la enseñanza que nos tenías preparado, Señor. Y esperamos en Cristo Jesús poder cumplir, Padre Celestial, los mandatos que tú nos has hecho, Padre Santo, nos has dado por intermedio de tu palabra. Sabemos que es difícil, Señor, pero poderoso eres tú, Señor, para poner en nuestros corazones el poder ser obedientes y buscar la santidad día tras día, Señor. Gracias, Señor, por el maestro, por el profesor que tú has puesto, Señor, adelante, Padre Celestial, para guiarnos en esta que es tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice el resto de semana que nos queda, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que estén muy bien.